al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que siempre nos hace mirar el cielo y las estrellas y mirar cómo así ese cielo y esas estrellas son de grandes, así ha sido la descendencia, para que así como la descendencia, pues sea así de grande la semilla que en nosotros se hace lavar y esa semilla pues nos encuentre siendo casa de oración. Amén. Porque en el nombre de Cristo Jesús, nuestra casa, nuestra oración seguirá cambiando en la medida de que lo que veamos, en la medida de lo que escuchemos y en la medida de lo que fructifiquemos y multipliquemos. Que así como se multiplicaron la descendencia y se multiplicaron las estrellas, así, Padre bendito, tú en cambio nos diste la luz verdadera y tu Santo Espíritu para que todo lo que vivimos en la carne y en la fe sea tu reino y tu justicia. Y eso yo bendigo, Señor, por cada mujer que sabe quién es y que vive lo que es y que proyecta lo que habla, Señor, tus palabras y por cada varón, que en el nombre de Cristo Jesús, pues va quitando esos velos con que va vistiendo, Padre, de lo que tú has puesto. Y eso, Señor, es lo que tu cabeza, lo que levantar nuestra cabeza, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que en el nombre de Cristo Jesús, nuestra fe es, es para anunciarlo en las regiones celestiales, para anunciarlo en los cielos, para anunciarlo, Señor, en el reino, en las buenas nuevas, Señor, de nuestra vida, y para anunciarlo a pesar, Padre, de nuestras enfermedades, de nuestros delitos, pero simplemente anunciarlo por el hecho de que vas restaurando y vas regenerando, Señor, lo que al año agradable del Señor. Y eso es un Adar, Santo Padre, que se extienda. Y eso es Seadar, que mejor, Señor, que abra los ojos y que abra, Señor, los oídos para que Seadar sea nuestro mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo porque ese mensaje es con palabras y porque ese mensaje es hijos de hijos, porque a quién de los ángeles, Señor, No. tú pusiste para que se siente y mire lo que tú pones en el estrado de sus pies. Así que en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo porque hoy, Señor, nuestra casa, porque hoy, Señor, nuestras mujeres, nuestros varones, pues vamos ese evangelio, ese estrado de tus pies, Padre, y en el nombre de Cristo Jesús, pues podamos ver no a nuestros enemigos ni nuestras enemistades siendo parte de ese estado y siendo parte de nuestro propio estado, Señor, sino en el nombre de Cristo Jesús, viendo lo que tus ojos ven, siempre será, Señor, ese conocimiento tuyo, que es como esa gloria que nos levanta, siempre será esa roca de nuestra salvación que pone esas raíces y siempre será, Señor, esas raíces profundas que nos permiten volar, porque nuestras alas lo que nos permiten escribir, Señor, es lo que tú vas renovando y eso, Señor, es haciendo justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, Lina tenía una pregunta, me decía con respecto al sudario. Sí, yo le decía que sí, el sudario también es un velo. Es, es buena su pregunta, porque ¿qué hace el sudario? El sudario envuelve la cabeza. ¿Y qué hace la cabeza? Pues la cabeza hace un ador para levantarse. Pero el sudario, ¿en dónde lo podemos ver? Ah, el sudario lo podemos ver, sí, me parece interesante también, porque el sudario lo podemos ver en la mujer que veíamos, la mujer que llora. Entonces, ¿por qué llora la mujer? Por su sudario. ¿Y por qué llora por su sudario? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que envuelve? No se acuerdan, no hay problema. Sí, me acuerdo.
¿Qué se acuerda? Por Acuérdate. la deuda. Por la plata. Por la plata. Exactamente. Entonces, no, entonces, Las unas pequeñas, ¿no? el sudario depende de lo que es la cabeza. Y vamos. No sé si contesta eso su pregunta o le ampliamos un poquito. Sí, sí me ayudan, pero sí me gustaría conocer algo más. Ya, perfecto. Eso. Vámonos a Juan 20. Bueno, ya usted ya sabe de Juan 20 el sudario, pero vámonos. ¿Qué es del sudario? ¿Qué es del sudario, no? Marquito, ¿a qué libro nos vamos y qué capítulo? Por favor. Ya, muchas gracias. Eh, espéreme un ratito. Uy, vaya por favor a limpiarse. Verás, el papá está ocupado. Es que no, la mano me piensa. Yo sí, toma. Papá. Ya le voy a llevar. Vamos, Ya, anda. vamos con esta parte. Anda para allá, anda. Anda. Ya estoy. El papá está ocupado, ¿ya? Por favor. Tú estás comiendo aquí conmigo. Te pido solo un ratito. El libro de, el libro de Juan, Juan capítulo 20, verso 7. Ahí podemos empezar por ahí. ¿Sí? ¿Qué acabarías? No te voy a dar un poquito de proteína. ¿No? Las exámenes que te tomaron. Y trae la tarjeta para el examen. Que mamá. ¿Me puedes explicar? Te dije que te voy a dar tortillita. Ven primero, ven a comer la tortilla y luego voy a un borles. Ven. No la encuentro. Ven. ¿Quién eres? Yo no te amo. ¿No? ¿Dónde pongo la carpeta? Por eso me dijiste que No la encuentro. te quedas aquí. Siéntate ahí. Siéntate. Siéntate. Bueno, No te vas a ir donde el papá. después. Papá está en enseñanza. ¿Oíste?
Ya. Bueno, con esto. Un poquito de luna con esto. Mételo así, por favor. No. Porque es muy largo. Eso, espérese ya. Exactamente. Vámonos. ¿Vas a sentar? También, si yo te veo donde papá te traigo, dejaré. Te traigo otra vez. Lucas, Juan 27, ¿verdad? Dice, ¿Te cojo? el Ven acá. sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces ya estamos predicando acerca de la Pascua y de... Ahora, claro, como les decía, el sudario, Recoge esto si vas a ir a hacer lo que dices que vas a hacer. qué es el sudario? ¿Y por qué estaba en un lugar aparte? Bienvenida, Adri, Nati, bendiciones. Gracias, ¿Por, Marquito. por qué? ¿Cómo Bendiciones está? a todos. Buenas tardes. Qué gusto. Bendiciones. Bueno, entonces, Lina me hacía la pregunta con respecto si al sudario es una especie de manto. Y claro, la pregunta es, ¿de dónde salió el sudario? ¿Y qué es qué es el sudario? ¿Por qué? ¿Qué pasó con ese sudario? ¿De dónde vino? Entonces, la historia del sudario es, claro que alguien le puso el sudario, pero pero esto tenemos que verlo desde de la perspectiva del sudario que nosotros estamos viendo. Así que primero tenemos que ver nuestra, como decíamos, nuestra visión de las cosas y ahí nos hacemos muchas preguntas. Juan, bueno, ¿qué es el sudario? ¿Qué es el sudario? El famoso sudario. ¿Qué es el sudario? Marquito, de lo que yo conozco, es una especie de manto que le envolvieron a Cristo cuando él ya murió. Entonces, Yo tengo en otra versión, porque en una sí tengo que es sudario, pero en la otra tengo que es una tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús. exacto. Entonces, esto es el sudario. El sudario estaba sobre la cabeza de Jesús. No estaba puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Así que esto le pusieron en la cabeza. ¿Ya? ¿Qué más se le viene, Lina, al pensamiento de lo que le había comentado, que El es el sudario? sudario es imposición, pero no pertenece a las vestiduras. ¿Ya? Y habíamos comentado que el sudario, ¿qué era que le dije? Perdón, porque... Bueno, entonces vamos a empezar por el sudario de Juan 11:38. Del 38 al 44. Porque por ahí estábamos viendo, ¿no es cierto? Juan 11:38 dice, entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy las gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado.
Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Entonces, tenemos la trayectoria que tenemos un moed importante. Entonces, el moed importante es el próximo viernes en la noche, porque ya es el primer día del primer mes. Y no sé si leyeron en Ezequiel 45. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para ese día y tenemos que leer esto. Y claro, después del primer día tenemos el séptimo día. Y todo esto, el séptimo día también es un día, es un moed, es una santa convocatoria que se tiene que hacer. Porque el primero, el 7 y luego el 14 tenemos otra santa convocatoria que hacía todos los años la Pascua. Entonces, ¿qué es la Pascua? La Pascua no empieza, pues, la Pascua no es la Pascua sin estos moeds, que como acabamos de decir, son muy importantes, porque estos moeds le ayudan a conocerse a usted, a conocer quién es su cabeza, a conocer su casa, a conocer su mesa, en fin, así que ha tenido un año, pero eso ayuda a eso. Y como decíamos, lo más importante, le ayuda a conocer su cosmovisión de las cosas. Por eso, ahora tenemos el asunto, porque tenemos el asunto de los mantos. Ya hemos visto cuál es que hay que hacer justicia, hay que tener el renuevo de justicia. ¿Y cuál es el renuevo de justicia que hay que hacer? Pues como decíamos, el mejor renuevo de justicia es nuestro pan, nuestra predicación, porque una cosa es la guerra espiritual y otra cosa es la predicación, porque esa es parte de una cosmovisión que no sé de dónde vino, porque también les tocaría averiguar a qué se refiere Pablo con la guerra espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos victoria. Entonces, ahí ya tenemos tremendas cosmovisiones, tremendos cosmos en las regiones celestiales. Entonces, el cosmos está en los cabellos, el cosmos está en la justicia, el cosmos está en las regiones celestiales, el cosmos está en los cielos, el cosmos está en la tierra, el cosmos está en las estrellas. Entonces, si nos enseñaron a ver un cosmos exterior, si no podemos hacer un cosmos, porque el momento que nosotros miramos el cosmos de Dios, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que está haciendo Dios, y el cosmos de Dios, que seamos hombres, mujeres, etcétera. Por eso, ahora, claro, la pregunta es, el día domingo ya hablamos, y por eso empezamos con Lázaro. Y yo no sé por dónde empezar. Ya Erika me habla de la rigurosidad, entonces también es un problema. Y yo estoy también pensando en Esdras y los tesoros, entonces, y ahora me aparece con el sudario, entonces, eh, todo esto, ¿cómo lo desarrollamos para el domingo? Entrar, porque no se puede entrar con la cosmovisión, no se puede entrar al primer día del primer mes, sin pasar por Lázaro y sin pasar por María. Lázaro y María son importantes, así que no sé si tienen algún comentario ahí. Pues entonces, Marquito, empecemos por ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Así que, primera cosa, empezamos por María. Dice, María, cuyo hermano estaba enfermo, fue la que ungió al Señor Jesús con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Y eso habíamos dicho, que tenemos que empezar haciendo la diferencia entre esta mujer, entre la mujer común y corriente y la mujer evangelista.
Entonces, las características de la mujer, de la otra mujer, que es una pecadora y que le unge a Cristo Jesús, es justamente, pasa por la cosmovisión y pasa por sus cabezas. Entonces, yo le pregunto, ¿a qué olía la cosmovisión? ¿A qué olía la cosmovisión de esta mujer? ¿De cuál? ¿De la pecadora? Y de la pecadora. ¿Por qué eso revisamos del Max? ¿A qué olía la cosmovisión de la pecadora? Lo más importante, porque puede poner usted todos los, la pecadora y todo. Lo que más fuerte le parezca. Pues, esta mujer olía engaño. Eso es lo más fuerte. Y cuando una mujer huele a engaño, ¿a qué más huele? Entonces, no importa lo que huele. Eso decíamos. La otra parte de esta mujer, ya vemos. No olía a engaño. Entonces, ¿por qué se huele a engaño? Bueno, huele a engaño. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, este engaño se traduce en lo que hizo. ¿Por qué lloró? Esa es la pregunta. ¿Por qué lloró? ¿Por qué lloró esta mujer? El engaño que hizo a ella misma o que se hace a ella misma, porque no Pues, hace justicia con ella. entonces, exactamente. Ahí tenemos que analizar una cosa. Esta mujer fue donde Cristo Jesús, pero esta mujer no sabía que le iban a perdonar. No sabía que le iban a perdonar. No sabía que esta mujer era una evangelizadora, nada. Entonces, ¿qué pasó? Esta mujer se puso a llorar y esta mujer se dio cuenta de su deuda y se dio cuenta de lo que había pasado con los recursos. Y como comentábamos, esta mujer lloró por sus velos. ¿Por qué era que lloró? ¿Por qué más era que lloró? Lloró por, no me acuerdo que... Por el dinero que Sí, costó el, perdón. por el Claro. dinero Ella que no costó quería el dejar perfume. eso, no quería dejar eso. Entonces, lloró por su, lloró Por los pesos contrarios lloró. claro. Entonces lloró por sus pesos, lloró por sus medidas. Y esta, entonces, a esta mujer, ¿cuál sería la solución para esta mujer? ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que, qué es lo que esta mujer quiso hacer en definitiva? Así que ahí ahí tenemos que analizar otra cosa, que es a esta mujer y a todas las mujeres. ¿Ya? Entonces, por ahí ya podemos orar. Si esta mujer estaba así, ¿cómo estaban las demás mujeres? Así que para preguntarnos cómo estaban las demás mujeres, tenemos que irnos. ¿Cómo estaban las demás mujeres? ¿Por qué estaban tristes? ¿Cómo estaban las demás mujeres? Así que las Viviendo principales su cosmos. viviendo su cosmos, exactamente. Esa es muy buena apreciación, viviendo su cosmos. ¿Cómo estaban sus justicias? ¿Cómo estaban sus cabellos? ¿Cómo estaba su Adar? ¿Por qué estaban llorando por su Adar? Y por eso tenemos que recordar qué pasó con todas las mujeres. La que rompe, entonces, la que rompe el evangelio es María, María, la hermana de Lázaro. Lázaro. Ujú. Correcto.
Correcto. ¿Por qué? ¿Qué hizo la otra mujer? La otra mujer, ¿qué hizo? ¿Dio un olor agradable o no dio un olor agradable? O mejor dicho, ¿tenían problemas de olfato o no tenían problemas de olfato las mujeres? Sí, tenían problema de olfato. Sí tenían problemas de olfato. Sí, tenían problemas. Pero María, la hermana de Lázaro, ahí fue cuando se le destapó el olfato, digamos, porque ella pudo ver. Sí, porque ya estamos mirando estamos mirando en la Pascua y vemos que María tenía que abrir el olfato, porque la que estaba cerrando el olfato, ¿quién era? La que cerró el olfato era esta otra mujer, esta mujer pecadora. Entonces, ¿a qué olía esta mujer pecadora? Olía, Al sacrificio. entonces, olía a mujer, a cosmovisión de la mujer. ¿Por qué? ¿Cuál era la cosmovisión de las mujeres? ¿Cuál es la cosmovisión de las mujeres en Pascua? ¿Cuál era la cosmovisión de las mujeres alrededor de Cristo? ¿Cuál era la cosmovisión y el cosmo-olfato alrededor de la Pascua y durante Cristo Jesús que estaba en la tumba? Pues el mejor ejemplo de todo esto es que todas tenían buen olfato con la muerte, porque ninguna de ellas, a excepción de esta mujer es la que lleva el Evangelio, entonces todas las demás tenían olfato de muerte. Si tenían olfato de muerte, ¿qué tenían olfato? Olfato de dinero. Si tenían olfato de dinero, ¿qué tenían? Olfato de debilidad. Si tenían Pesos y medidas contrarias. olfato de guerra, olfato de guerra. Entonces, todo su mundo giraba alrededor de qué? Alrededor de su cosmovisión. Y su cosmovisión eran los demonios. Ese, y entonces era guerra, guerra va, guerra viene, guerra va, guerra viene. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de esto? Mi pregunta, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres esperaron para ungirle a Cristo después de muerto y no lo ungieron antes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado Porque su eso? evangelio era contrario al de Cristo. Su evangelio no era contrario, su evangelio, porque ellos estaban en guerra con ellas mismas. Correcto. Nuevamente, por su, por su, por su pelo y por su cosmos. Ese es entonces, esa, ese era, ese era el motivo. Dice, entonces, vamos, hay que hacer la separación de estas dos mujeres, entonces, ¿verdad? Porque tenemos a dos evangelistas. La una evangelista, ¿qué hizo? Evangelizó a todas las mujeres. ¿Y todas las mujeres a quién evangelizaron? Le evangelizaron a esta mujer. María, ¿qué hizo? María recibió un evangelio diferente. ¿Para qué recibió un evangelio diferente? Para ir a evangelizar a estas mujeres. Entonces, ¿quién fue la que ganó? María les evangeliza aquí, pero viene la otra y les evangeliza, nada más que les evangeliza a María, a, a Salomé. Entonces tenemos aquí a las que fueron a ungirle, ¿verdad? A las que fueron a ungirle. Dice, mire,
Le voy a leer, por favor, no me sigo porque estoy tratando de llegar. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Si veía todos diferentes temas, pero sí quiero orar. Hoy es Shabbat, es el último Shabbat. Entonces, tenemos que cambiar de cosmovisión y quiero orar por eso. Dice, pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir. ¿Ya? ¿Qué querían ungir? Su camuflaje. No importa. ¿Sabe qué querían ungir? Lo que querían ungir ellas era su chanchito. ¿Escuchó? Otra vez. Sí. ¿Sí? Sí, ¿Qué querían ungir ellas? Su engaño, entonces. Su, ¿Qué querían ungir ellas? sus medidas, Sus medidas. ¿Qué querían ungir peso, ellas? Sus pesos. ¿Qué querían ungir ellos? Su edad, Sus su guerra. ese renuevo que ellas tenían. ¿Qué querían ungir? Querían. Estaban ungiendo la economía. ¡Exacto! La economía. Estaban ungiendo su cosmos. Por fin le cachó. Ay, sí, amén. Entonces, por eso, ya, gracias, Tomás. la supuesta provisión que debían tener. Entonces, ¿quién les evangelizó esto? Aquí hay por eso la mujer pecadora, ¿sí? La mujer pecadora rompe su unción, rompe su chanchito y va donde Cristo Jesús. Y Cristo Jesús le dice, ¿qué estás aquí? ¿Estás ungiendo o estás pagando una deuda? Ah, le cachó. Entonces, ese momento que está pagando una deuda y ese momento que le reclaman todos, y ese momento que están los fariseos y están ahí, ella se pone a llorar. ¿Por qué se pone a llorar ella? Tremendo riesgo, ¿sí? Estoy rompiendo mi economía para pagar mi deuda, estoy rompiendo para nuevamente meterme en mi cosmovisión. Y en mi cosmovisión, yo alquilar un señor, alquilar un Dios y sacarles el aire a todos los acreedores, pero más que eso, ver de dónde saco tesoros, ver de dónde saco un mundo, claro, ver de dónde saco cabeza, de dónde saco cabezas y dónde saco un mundo seguro. ¿Ya? ¿Sí? Ahí estamos claros. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? ¿Qué está pasando? Estamos en el mes 12avo. Adar. mes de marzo, mes 12avo, estamos en la última semana. ¿Se está o no se está rompiendo el chanchito? Entonces, ahí es donde vamos. ¿Se está o no rompiendo el chanchito? Amén. Esperemos que sí, pues. ¿Se está o no rompiendo la economía? Sí. Sí. Exactamente. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que romper? Porque al romper todo esto, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer se tiene que cambiar, se tiene que mover una cosmovisión diferente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque recuerden, tiene que subir la plata, tiene que subir la inversión, tiene que subir los pesos y la medida. Ya en el mes de Adar tienen que ir subiendo. ¿Ya? Entonces, ahora sí, haga la diferencia. Si esta mujer estaba llorando por su economía y le dieron perdón, ¿ya? Le perdonó, ¿verdad? Ahora esta mujer salió. ¿Y esta mujer a quién evangelizó? ¿A quién evangelizó esta mujer? Esta mujer no es que fue a buscarles, pero esta mujer evangelizó más fuertemente a las evangelizadoras que fueron después al sepulcro de Cristo, recién allá ungidas. Entonces, pregunta, ¿cuánto estaban llorando ellas?
¿Cuánto? Mares, Ah, mares. claro, ¿Por qué para estaban, proteger su cosmos, por qué estaban llorando? para proteger su cosmos. ¿Fueron o no fueron las que más invirtieron? Claro. Exactamente. Mire, María Magdalena, a ver, María Magdalena, escuche, María Magdalena, ¿quién es? ¿Quién es María Magdalena? ¿En qué cosmovisión vivía María Magdalena? Nada más ni nada menos que le sacaron 7 demonios. Y después de salir 7 demonios, ¿qué cree que pasó con su cabello? ¿Qué cree que pasó con su cosmovisión? ¿Ah? Entonces, ahí comenzó a invertir. Pero cuando Cristo Jesús pasó en el mes del Adar, ¿qué cree que hizo ella? ¿Qué cree que estaba haciendo ella? ¿Qué cree que estaba haciendo? ¿Me explico? ¿Qué estaba haciendo? Estaba invirtiendo. Mm. Pero llegó el primer mes. ¿Y qué cree que estaba pasando? Se le vino el llanto, ¿no es cierto? Primer día, ¿qué pasó? Llanto. Séptimo día, ¿qué pasó? Llanto. Día 13, ¿qué pasó? Llanto. Y el día 13, ¿quién se alegró? ¿Quién se alegra el día 13? El día 13 se alegró o se alegra es el que es el dueño del chanchito. ¿Cómo se llama el dueño del chanchito? El dueño del chanchito es el que echa suertes un día antes de la Pascua. ¿Cómo se llama ese personaje? Esa cosmovisión, esa cosmovisión, esa cosmovisión hay que abrirle. ¿Cómo se llama? Vea la verdadera cosmovisión. ¿Cómo se llama? Bueno, se llama Amán. Eso le iba a decir, no me salía. Pero yo le iba a decir, estaba por decirle Agag, porque tal vez viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que marcar estos días, son importantísimos. Ahora, no importa que se rompa el chanchito, usted tiene que pagar un montón de cosas, un montón. Pero todas esas, vea, si está llorando por esas, porque son producto de que su cosmovisión se está rompiendo o porque si son producto de que se está elevando sus precios y sus medidas. ¿Expliqué? Si no sube la plata, si no sube los tesoros de santuario, ¿qué pasa? ¿A dónde se va el chanchito? ¿A dónde? El chanchito se A va a las Amán. profundidades. A Amán, a Amán. ¿El Amán qué le dice? Tranquilos, yo tengo el chanchito. ¿Sí o no? ¿Y ese chanchito a quién pertenecía? Entonces, así es Éxodo. Exactamente. Entonces, por eso, ahora, ¿quién es el dueño del chanchito de Amán? El dueño del chanchito de Amán es las mujeres, pues obviamente. Por eso le digo, las mujeres estaban llorando el primer día del... ¿Por qué? Porque la cosmovisión está así. El séptimo día, la cosmovisión. Y el día 14, ¿cómo estaban las mujeres? Todas alrededor. ¿Estaban o no estaban llorando? Sí. Ahora las principales. Ahora, primero, la que le sacaron 7 demonios. ¿Ya? ¿Por qué le sacaron 7 demonios? ¿Qué debía pasar después? Tenía que cambiar de cosmovisión. ¿Por qué se le metieron 7 demonios? Bueno, pregunta, ¿qué son 7 demonios? Con esos velos que ella tenía. 7 demonios son 7 adornitos que están en su casa. Bueno, entonces, imagínense cuánto guerreaba esta mujer, María Magdalena. Por ahí vamos. ¿Cuánto guerreaba?
¿Cómo era su cosmovisión? Ahora ya, vamos con Salomé. ¿Cuánto guerreaba Salomé? Un montón. Salomé es la dueña del Efa. Y como decíamos en los años anteriores, ese Efa de maldad, pues bueno, independiente, y luego, ¿quién más estaba? La madre de Jacob el menor y de José, Salomé. Bueno, en definitiva, todas estas señoras estaban bien evangelizadas, porque todo este tiempo pasaron llorando, y pasaron llorando por el engaño de las riquezas, y porque se les iba el defensor de sus riquezas. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Porque a final de esto, estas mujeres dijeron, recién ahorita vamos a arriesgar el chanchito. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? Hagamos cuota. ¿Para qué hicieron cuota? ¿Por qué? ¿Para qué? Para comprar especies aromáticas. ¿De dónde sacaron el dinero? ¿De dónde sacaron el dinero? ¿Cuánto costaban las especies aromáticas? ¿Cuánto? Era mucha plata. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué no fueron evangelizadas antes estas mujeres? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No le dieron el valor. Entonces, ahora, para esto tenemos que darle, ¿en dónde está el problema? ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto se llama esto. Juan 11:44. Ahí va a ver. Juan 11:44. ¿Qué dice? ¿En qué estaba envuelto? ¿En qué estaba envuelto? Le leo. El que había salido muerto, salió los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. ¿En qué estaba envuelto? Dice con vendas. Lea otra versión. Le falta, no solo es con vendas. Ah, vendas y envuelto el rostro en un sudario. Ah, ah, pregunta. Pregunta, ¿quién le envolvió? ¿Tapado los ojos? No. No estaba tapado los ojos. Estaba envuelto en un sudario. Por favor, ponga esto. ¿Quién le envolvió en un sudario? Las mujeres, Eso sí le cachó. ¿A quién? las mujeres. Las mujeres, perfecto. ¿Por qué le envolvieron en un sudario? Por su cosmovisión. ¿Le cachó? ¿Sí? Entonces, ¿qué quisieron hacer con Cristo Jesús durante toda la vida? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dos cosmovisiones. Dos cosmovisiones. La visión de Cristo, el cosmos de Cristo y el cosmos de una mujer. ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo se metió el cosmos de la mujer en Cristo? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando falleció. En la sepultura. En la sepultura. Entonces, ¿por qué le dijo a la mujer? ¿Qué le dijo? ¿Para qué le ungió ¿Para qué le ungió la mujer? ¿Para qué le ungió la que rompió su propio cosmos? ¿Para qué le ungió? Para su propio cosmos. Para su sepultura. Ahora María, ¿para qué le ungió? La una, ahora sí vamos, es que ahorita sí tenemos que hacer paréntesis. La una le envolvió para la deuda. La otra, ¿para qué le envolvió?
Por eso, pero la deuda es del propio cosmos de esa mujer. Exacto. Pero María, ¿para qué le ungió? Para que se pueda separar, porque ahí, como usted ve, separó. ¿Qué separó? El sudario. Bueno, ya llegó Shabbat, así que mejor el día domingo vamos a hacer el cierre, pero yo creo que Lina le encontró le encontró el punto. Para si no va a estar llorando y no va a querer romper el chanchito. Y cuando va a romper el chanchito es cuando esté muerto. Y cuando esté muerto es porque está en guerras y porque está con pesos y medidas incorrectos. Vamos. Lucas. Directo, al grano, mi favor. Ya me entendió lo que queremos hacer, pero esto no lo hago yo, esto tiene que hacerlo usted. Lucas capítulo 19, verso 20. Pero ya teníamos que ponerle Lucas 19, verso 20. ¿Qué dice? ¿Le leo? Por favor. Vino el otro y dijo, Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un lienzo. En un lienzo. Yo Muy tengo bien. pañuelo ahí. Un pañuelo, muy bien. Yo Déjame también ver tengo acá. pañuelo. A ver, 19. entonces, Ahí es traduzcamos. sudario. Traduzcámosla. Traduzcámosla. ¿En dónde está la plata? Un sudario. En un cosmos está. En un cosmos, el cosmos de la plata. ¿Y quién es el dueño del cosmos de esa plata? ¿Quién es? Una mujer. Por eso dice guardado en un pañuelo, ¿no? Guardado en un sudario. ¿Ah? ¿Qué le pone? Guardada en su cosmos. Guardado en su cosmos. Entonces, entonces el día domingo. El día domingo ya está la prédica, solo tenemos que ensamblarle. Lázaro, ¿por qué estaba débil? Lázaro, ¿por qué se murió? Lázaro, ¿por qué esperó 2 días? ¿Y por qué Cristo Jesús lloró? ¿Ah? ¿Y por qué todas las mujeres lloran? Alexa. Ya, ¿por qué lloró Cristo Jesús? No. Más despacio. Que hable más despacio. Ya, perdón, muchas gracias, ayúdenme a traducir porque estoy con la cabeza, estoy con los sudarios a mí por uno. Permíteme. Ya. Ya no grites, Ya. papá, ya. Gracias por decir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora sí vamos, ya venga conmigo. Gracias, muy amables. Es que discúlpenme, Las yo mujeres mismo lloran me y oigo los a hombres veces. gritan. Tenemos el asunto de Cristo. Alexa, Yo te pongo, ven, vamos, te pongo. yo le Papá te pongo, a pone. ver. No, la Alex. Alexa, continúa. Ya, vamos. Entonces, esto está bien grueso, no sé si Bien grueso. bien grueso. Y por eso esto bien grueso tenemos que ir el día domingo a ver por qué esta mujer, ahora entendemos por qué esta mujer el evangelio de esta mujer se va a extender para que venga Cristo. Se tiene que predicar el evangelio de esta mujer y la mujer de la casa del Lava se tiene que predicar. Amén. Entonces, el peor de todos los maltos, resulta ser no el peor, sino el más fácil. Es como el de mi abuelita. Y mi abuelita tenía envuelto en pañuelo. Y ese mismo, y ese En mismo su pañuelo, cosmos. y ese mismo Y pañuelo, tenían antes. y ese mismo pañuelo se ponía en la cabeza. Porque, claro, un pañuelo normal no entra ahí, tiene que ponerse el pañelón de la cabeza, tiene que poner. Y no ha cambiado. Simplemente ese es cada uno de los cabellos.
cada uno de los cabellos es esa cosmovisión. Y la cosmovisión que compite. Y la cosmovisión que hoy estamos haciendo Shabbat. No importa que se rompa el chanchito. El chanchito no es para pagar deudas. El evangelio, ¿sí? No es de muertos. El evangelio es para que todo vuelva. Por eso, ahora le voy a dar la siguiente parte, porque la siguiente parte es nuestra oración. Que los tesoros vuelvan a ser tesoros. Y para que los tesoros vuelvan a ser tesoros, el que se lleva los tesoros se llama este rasurador. Así que eso, y ahora, claro, ¿cuáles son los tesoros? Pues siempre, los tesoros van a ser siempre los mismos que no se transformaron en un sudario, sino los que son pesos y medidas que levantan reinos, el peso y medida del reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el peso y medida del reino de Dios y su justicia? Que todos los gobernantes del mundo y que la que gobierna este mundo tenga que liberar esos pesos y la medida que son los utensilios del Señor que habla en el libro de Esdras. Porque todos esos pesos y medidas cayeron con el Mene Mene Tekel Ufarsaín. Así que todo esto se encargan los reinos y los reyes de este mundo. Porque los únicos pesos y precios y medidas son los que tenemos. Entonces, por eso, imagínense, por eso la cosmovisión de una mujer versus la cosmovisión de Cristo es devolverle la cosmovisión de la novia para devolverle la cosmovisión no de la muerte, sino de la vida. No del llanto, sino del renuevo de justicia. Pero, nos guste o no, pero esa es la tremenda competencia, el tremendo paradigma, la tremenda fuerza que tuvo que vencer Cristo y la tremenda fuerza que tiene que vencer una mujer. Y obviamente un hombre. Porque ahora, ¿qué tiene que hacer el hombre? Lo mismo. Tiene que ser cabeza y tiene que separar a este sudario, separarlo de sus vestiduras. Porque, pregunta, en lugar de cubrirle un velo, en lugar de ser cabeza, ¿qué es? Es un Lázaro cubierto por esa cosmovisión. ¿Me explico? Entonces, cómo va a funcionar la cabeza? Si la cabeza tiene una cosmovisión y el sudario tiene otra cosmovisión. Entonces, cuando gana el sudario y se lleva hasta la muerte, significa que no ha estado de cabeza, pues, sino significa que ha estado con la cabeza abajo. Y entonces, así le saquen de cabeza, eso es la Pascua. Eso es la venida de Cristo, y esa es la cosmovisión, y eso es una mujer. Pero bueno, así que permítame hacer la separación entre esas dos evangelistas, si me parece. Amén. Amén. ¿Cómo? Ahora sí, Lina. ¿Alguna Marquito, pregunta? perdón. ¿Puedo hacer una pregunta, Marquito? Por favor, con gusto. A ver, en la traducción de la Biblia hebrea dice Ajá. que es un tijel lo que pusieron. Y el tijel es lo mismo que ponen sobre el pelo a la mujer para que no se le vea el pelo. Por eso le digo, ese es el problema. Ellos no traducen. Hay solamente un hebreo bíblico. Y el hebreo bíblico no manejan los hebreos. Y ellos no manejan desde tiempo de los rabinos. Y lo que usted me acaba de decir es una traducción ni siquiera rabínica, sino es una traducción actual que va al hebreo rabínico.
Y por eso ahí incluso está hablando del talit. Y nuevamente, no existe traducción del Nuevo Testamento, no existe traducción hebrea, porque lo que hay es griega. Eso es lo que hay. O mejor dicho, no existe hebreo del Nuevo Testamento, de lo que llaman Nuevo Testamento. No, no existe. Lo único que hay Marquito, es una pregunta. ¿En qué idiomas estaba escrito los libros? Porque en hebreo me parece que no hubo, ¿no? le digo, en hebreo bíblico, lo que llaman el Antiguo Testamento, hebreo bíblico, idioma desaparecido de los hebreos, pero vuelto a nacer por los hijos de Dios y nunca porque es el idioma del reino de Dios y su justicia, el idioma judío, no existe el idioma hebreo, gracias, el idioma judío, ¿ya? Pero ningún hebreo sabe hebreo bíblico, para ellos es chino, ¿ah? Bueno, ninguno no existe, gracias, Pau, por decirme, pero lo que yo quiero hacer es el hincapié, el énfasis en esto, porque, o sea, para mí sí es importante eso, primero. Y segundo, el nuevo, lo que dicen, lo que llaman el Nuevo Testamento, es en griego. Entonces, ¿qué hacemos? Del griego no podemos traducir al hebreo, tenemos que llevarle al hebreo bíblico. Pero para eso usted no puede pasar por el idioma hebreo ahora que es el idioma rabínico y eso es lo que hacen. Todas esas traducciones del Nuevo Testamento son hebreas sin hebreo bíblico, sino ya rabínicas y por eso le traducen talid y por eso le traducen a la mujer también con ese talid. No. La mejor vista de todo esto, usted diría, ya nosotros ya lo vimos, lo que hasta ahora he podido sacar, es la vid verdadera, la mujer que le dio la vid verdadera llamada mujer de Sansón. Y a ella no le puso, no le dijo vestirás un vino. A ella le dijo, tú vas a levantar un netzer y si tú tienes netzer, tú tienes que cambiar de cosmos. Y si tienes que cambiar de cosmos, tienes que, córtate lo que sea, pero tienes que cambiar de cosmovisión. ¿Por qué? Porque a ti también si no cambias de cosmovisión, lo mismo, le vas a meter a tu hijo en la cosmovisión de una mujer. Y la cosmovisión de las mujeres que le metió, ¿eran cosmovisiones de chanchito o no? Sí. Toda la Biblia, cosmovisión de chanchito, por eso, vea lo que le estamos dando, por eso, detrás por eso la mujer de la casa del Dabá, la mujer de Dios, la novia de Dios, tiene una cosmovisión y tiene un renuevo de justicia por cada uno de sus cabellos que no caen, porque los mantos todos caerán, lo mismo que las envolturas. Y como dice Adri, ellas vestían, pero hasta esos mantos caerán, porque no es talita kumi por el talit, ¿sí ves? Talita kumi por el talit, no, sino es por una mujer que levanta la cosmovisión verdadera. Talit. Entonces, imagínese, entonces, esto es hermoso porque imagínese talita kumi para levantar la misma cosmovisión, la cosmovisión de Chanchito. Entonces, el reino de Dios y su justicia son pesos y medidas de justicia que tienen que levantar cabeza y que tienen que sacar todas esas envolturas para volver a esa cosmovisión. Y el que vino con esa cosmovisión, Cristo Jesús, le tenga que, se da cuenta el respeto a una mujer de Cristo Jesús. El respeto, les dejó que lloren, esperó hasta su tumba, pero dijo, no importa, por una que salió de su cosmovisión y a mí me ungió, no para la muerte ni para la sepultura, sino me ungió para que yo también lleve esa misma, para que yo sepa que la obra se cumplió, porque ya hay una mujer, la misma que cuando yo venga, una mujer que va a tener esa cosmovisión. Y por eso, porque Dios a ninguna mujer le deja sin chanchito. Amén.
Y no porque llora. Y no porque le derrama y compra perfume y va. No, 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 no por eso. No porque paga deudas. No. Sino porque cómo en la cosmovisión de Cristo Jesús puede haber deudas y cómo en la mujer, en la cosmovisión de Cristo Jesús puede haber sudarios. Entonces, ¿qué hacen ahora sí, qué hacen los sudarios? ¿Qué hacen los sudarios? O mejor dicho, ¿qué hace la cosmovisión en un hombre? ¿Qué hace la cosmovisión en una mujer? Le lleva a la tumba. Repito, recalco, la cosmovisión de una mujer le lleva a la tumba. Pero la cosmovisión de la mujer de la casa del lavar le levanta a la cosmovisión y al renuevo de justicia que tiene que hacer el primero, el séptimo y el día 14. Amén. Amén. Ujú. Amén. Estoy pensando que los estudios demuestran que la mujer administra mucho más del dinero que el hombre, mucho mejor. Si quiere comentar, la Pau dice que obviamente las mujeres administran mucho más. Claro, le meten en un sudario y felices. Y ni siquiera, perdón. La mujer no le mete en el sudario, el hombre es el que le mete en el sudario. La mujer en un pañuelo. La mujer le mete en su cosmovisión y en su cosmovisión administra. Por eso, vea usted si está administrando una cosmovisión para la sepultura, una cosmovisión para el futuro o una cosmovisión para el reino de Dios y su justicia o una cosmovisión para un verdadero evangelio. ¿Cómo? Con los pesos y medidas de santuario, la puedo decir cómo se la diferencia. Con los pesos y medidas de santuario. O sea, una mujer, no, claro. La Pau dice, no guardamos para la vejez. El santuario multiplica, el santuario de una se hace 5, etcétera, 5 ciclos y todas las cosas. Pero no espera, discúlpeme, no espera a que no haya santuario o no espera hacerse fácil. Es que esto es fácil. Reconozca la diferencia entre un santuario y una casa adornada. ¿Cuál es la diferencia entre el santuario y la casa adornada? ¿Quién adorna la casa? ¿Quién adorna la casa? La La mujer. mujer. Chanchito bien gordo en la casa adornada. ¿Y cuáles son sus mejores adornos? Usted va a decir, no, no, mi casa es desarreglada. No, no se preocupe, arreglada o desarreglada. Claro. Las plantas, pero no se preocupe de eso. Le voy a decir, mejor le digo. Tiene 7 demonios que van a traer 7 peores. Esos son los mejores adornitos de la casa. ¿Sí o no? ¿Cómo sé? Pues leyendo. ¿Quieres leerlo? Ahí está. Yo soy bien preguntona. Así dice la palabra, ¿Qué dice? que cuando los 7 regresan a la casa limpia y adornada, se van a traer 7 peores. Porque ¿de qué está adornada? De su cosmovisión. Entonces, ¿qué es? Así dice la palabra. Le voy a dar la pau porque. Véanlo, por favor. Vea, es que usted ha estado ahí. ¿Cuál Marquito? Ya, ¿Cuál hay que leer?
Perdón, Mateo 12, 43 al 45. Mateo 12, 43 al 45. 43. Mateo 12. Pero mejor, ya, ahora, ¿de qué está Leo, adornado? Sí, por favor. ya, Mateo 12, 43 al 45. El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Ya, sí. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Ya. Entonces va y toma consigo otros Hermoso, 7. hermoso, hermoso. Hasta ahí. Ya, lo demás ya sabe. Pregunta, ¿de qué está adornada? Entonces, Es- ¿De qué está adornada? Está adornada de su cosmos, de su cosmovisión, Engaño. de su engaño, de sus chanchitos, de sus unciones para muerte. ¿Sí? Entonces, y cuando está así, vienen 7 demonios peores. ¿Qué hace esa mujer? Llora, pelea, grita, salta, lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque, porque ni siquiera los demonios pueden con su cosmovisión. ¿Ah? ¿Dónde? Ay, princesa, ya con eso yo creo que ya está bastante claro. Ya con eso. Dice, tremendo eso. ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Pregúntele a Lázaro. El hombre está envuelto en un sudario. Pregúntele a su Cristo. Su Cristo envuelto en un sudario. Es que la cabeza de esa mujer no es Cristo. Por ¿Dónde va a eso, estar el hombre? por eso la Pascua y la sangre de Cristo, esos son los que le protegen a las mujeres. La sangre de Cristo. Ni siquiera los demonios pueden con una mujer. Pero los demonios, ¿qué hacen? Los demonios, ¿qué hacen? Facilito. Le Ya, dejan ya, que siga así. ya tengo cosmovisión, porque no puedo entrar en el cosmos de Dios, pero sí me puedo meter en el cosmos de esa mujer. Y disfruta a costa de esa mujer. Imagínense qué demonio no le va a gustar pasar a costa de esa mujer, a costa de sus deudas y a costa de su plata. Y la plata se hace agua. La plata se hace cosmovisión, porque no pasó por el santuario. Y entonces el día primero y el día 7, por eso es tan importante, eso le digo, eso que quería resumir, es tan importante. Pero ahora vamos a hablar, ¿qué hacemos en Shabbat, Erika? Vemos, tratamos de quitar ese cosmo que está atravesado incorrectamente. Durísimo, durísimo. Con ese se va a la tumba, con ese se van a la tumba las mujeres. Por eso ese es durísimo. Se llevan a la tumba maridos, hijos y hasta a Cristo Jesús se llevan a la tumba. Y es hermosísimo porque ya tenemos la predicación para los 3 días de Pascua. Muchas gracias, Erika. ¿Qué hacemos, Mía? Yo sigo pensando. Siguiente, ya mismo le digo. Hugo, ¿qué hacemos? Los hombres, por eso los hombres. Entramos en el cosmo de Cristo Jesús. Por eso, un hombre que es novio, durísimo también, o entra en el cosmos de Cristo o se hizo pedazos. ¿Sí o no? Sí,
Una de dos, una de dos. ¿Sí o no? ¿Sí o ¿Entramos no? en el cosmos de Cristo o nos hacemos pedazos? Textual. El que entra en el cosmos, el que entra en el cosmos, el varón que entra en el cosmos de una mujer, está frito, por decir, por ponerlo menos. Se cavó su propia tumba. Pero obviamente eso quiere decir que no podemos relacionarnos con la mujer. No, al contrario, el que es cabeza, hasta Cristo Jesús, no me importa porque yo tengo la unción de mi novia. Y no me importa porque yo tengo la unción del cosmos de mi novio que le dio esa mujer, esa verdadera evangelizadora que está en la casa del Dabar porque está en Ecuador. Bien, Ahora hágalo. Ahora ya está hecho. Amén. Con todas las cosas que dice, está hecho. Eso está sentenciado, eso sale de la boca, eso es pan, eso es semilla, eso es cosmos, porque eso no son estrellitas, eso es reino de Dios, porque esos no son reinos de este mundo, sino ese es el verdadero reino de Dios, no de las guerritas, porque las regiones celestiales, ahí está, ahí está el cosmos de Dios, y esas están en una mujer. ¿Qué hacemos, Lina? bueno, la verdad es que esta prédica creo que rompió todos los velos y ese sudario, ese cosmos. Y a mí al menos sí me ha estremecido todo lo que dijo. El día domingo lleve por favor su pañuelo, lleven claro. No digo por lo que contiene dentro, no, sino lleve para que, porque todo lo que se convierte en cabeza se convierte en coronas. ¿Sí o no? Sí, ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Y Adri, las coronas que se hacen en los cielos, pero Marquito, la mujer es la verdadera corona del hombre. pero ¿qué se hacen en los cielos? En los cielos no se ponen mantos de mujeres en los pies de los ancianos ni de Dios. Mm. Por eso, ese hebreo rabínico es cosa seria, porque ni ellos saben hablar el idioma de Judá. Porque obviamente, bueno, ¿qué hacemos, Lina? ¿Qué hacemos, Adri? a quitar ese cosmos, a cambiar de cosmos, a tener Ah, el cosmos de Cristo. como ahora, a llorar y a llorar, ¿sí? A llorar y a llorar, No, a llorar y cambiar a el llorar cosmos. por ese cosmos. Porque ese cosmos es el cosmos de los hijos, pero ese nos lleve a Pascua. Porque hasta Cristo les dijo a las mujeres en Pascua, les dijo, oigan, ¿por qué lloran por mí? Lloren por sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Pero, Tremendo macho. Cristo. claro, por el cosmos de la mujer y en la mujer están los hijos, pues. ¿Qué hacemos, Katia? ¿Qué hacemos, Katia? Una mujer Tan evangelizadora. fuertecito. Mm, ¿Perdón? fuerte. ¿Qué hacemos, Nancy? Nancy, ¿qué hacemos? Y a la Adri también estamos, por favor, Adri, estamos. ¿Sí se me escucha? Sí, ahí, Nancy. Tener la verdadera cabeza y quitarnos las coberturas, porque Cristo es la cabeza y da cobertura al varón y el varón cubre a la mujer. Eso es renuevo de justicia. Salir de ese cosmos, de hacer justicia. Adri, ahora sí, por favor, ¿quiere compartirnos? Yo, Bueno, yo creería que en Shabbat deberíamos de hacer como que la plata sea plata de santuario, o sea, los tesoros sean tesoros. Volver. Por ahí va también. es lo que digo. Hay cosas en las que te gastarás.
Hay cosas en las que, ni siquiera te gastarás, fucha, se te irán, se te harán agua. Pero lo que nunca se va a quitar es el hecho de que seas una mujer, que seas administradora y que sepas lo que es el santuario, sepas lo que son los pesos y las medidas, cómo distribuirlas de manera correcta. Porque esos son los tesoros y esos somos nosotros mismos. ¿Cómo estas mujeres, lo de Salomé, cómo pueden ellas distribuir recién y sacar el dinero ese rato? Ya no tiene sentido. Entonces, ser consecuentes con las cosas en el tiempo y a veces, pero una mujer nunca le va a faltar. Eso, como ya ves, porque Dios es del novio, es del de su cosmos, pero salir de ese cosmos, eso sí, eso sí es cosa así. Padre, bendito seas por tu Shabbat y por levantar nuestra cabeza y por levantar, Señor, tu cosmos y siempre, Señor, haber amado tanto a tu novia, pero decirle las cosas, Señor, por su nombre. Porque lo que huele esa novia, huele raro, huele feo. ¿Cómo se llama? Si Lázaro olía feo, pues peor, una cosa es oler a muerto, pero otra cosa es oler a muertos y a sepulcros de generaciones. Y por eso en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo porque hoy el sudario, el sudario ha sido separado para que cada una de mis hermanas y de mis hermanas vuelvan nuevamente a ese cosmos de Dios, a ese cosmos que evangeliza a una verdadera cabeza, a ese cosmos que evangeliza a una verdadera mujer, a ese cosmos que evangeliza a los cielos, a ese cosmos que evangeliza al verdadero reino, a ese cosmos que evangeliza porque lo que pertenece arriba siempre la levantará y la ha levantado y seguirá levantando. Y evangeliza porque el estado de sus pies no es una casa, no es unas deudas que camina, sino en el nombre de Cristo Jesús. Sigue siendo el estado. A ver, yo bendigo ahora, porque cada mujer de la casa del lavar y cada varón de la casa del lavar tiene esa promesa, porque el estado justamente es por todos los enemigos que tú estás poniendo, porque tú eres el que nos sientas a la derecha. Basta de esa cosmovisión, basta de esa cosmovisión, porque tú nos sentaste, nos sientas para que vivamos en tu cosmos y demos cada cosa el lugar que corresponde, porque hasta que tus enemigos los pongas bajo el estrado de tus pies y esa cosmovisión de mujer también, Señor, se ponga debajo de los pies de tu estrado, debajo de tu estrado. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos y bendecidas. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, Amén. Marco. Mía, un ratito dice la pausa, pues.